la Iglesia Católica Romana. Más específicamente, la institución papal que la gobierna ha sido asociada durante mucho tiempo con tratos, prácticas y acciones secretas y sospechosas. Algunos la llaman la sociedad secreta más grande del mundo, afirmando que posee el mejor servicio de inteligencia del planeta. Se le acusa de todo, desde operaciones encubiertas y lavado de dinero, hasta abusos sexuales e incluso asesinatos. Muchas de estas acusaciones provienen de oscuras campañas anticatólicas, pero otras podrían basarse en hechos reales. A lo largo de su extensa historia, la Iglesia se ha involucrado no solo en asuntos espirituales, sino también en los seculares, y a menudo lo ha hecho por medios encubiertos. Sin embargo, por mucho que se intente ocultar ciertas acciones, hay un testigo que no puede ser engañado: el tiempo. Tarde o temprano, la verdad sale a la luz. Bienvenidos a la realidad oculta. Como todos saben, hace unas semanas se mencionó al Papa Francisco, y al momento de crear este video, su sucesor aún no ha sido elegido. Decidí que en este episodio hablaríamos de algunos asuntos sospechosos y secretos oscuros del Vaticano, ya que creo que el tema será de interés para muchos de ustedes. Haremos un breve repaso histórico de algunas elecciones sospechosas de los líderes de la Iglesia Católica Romana y las políticas de trasfondo. Hablaremos de la famosa familia Borgia, la logia masónica, Propaganda Due, Opus Dei, la misteriosa muerte del Papa Juan Pablo I y el intento de asesinato contra el Papa Juan Pablo II. En Kotorovo, como saben, se dice que hay una conexión búlgara. Finalmente, discutiremos la relación del Papa con el tercer secreto de Fátima. Por supuesto, esto es solo una pequeña parte de todos los misterios y secretos del Vaticano, pero si hay interés, puedo hacer más episodios en el futuro. En mi biblioteca tengo algunos libros que abordan precisamente estos problemas, y por decirlo suavemente, hay cosas escandalosas que con el tiempo se han demostrado ciertas. Pero no perdamos más tiempo y comencemos. Desde su creación, la comunidad cristiana ha estado envuelta en un mundo de secretos, espionaje y amenazas. Los cristianos fueron perseguidos por las autoridades imperiales, obligados a practicar su fe en secreto y a protegerse de la policía secreta conocida como los Frumentari. Los primeros anales de la Iglesia, como los de Eusebio, informan que los cristianos crearon un movimiento clandestino para ocultar a los amenazados, así como una red de espionaje propia para advertir sobre peligros inminentes. San Cipriano, por ejemplo, fue salvado porque fue advertido a tiempo de una orden de arresto y pudo esconderse. El Papa Víctor I tenía un contacto en el corazón del imperio. Marcia, la amante del emperador, secretamente convertida al cristianismo, quien ayudó a liberar a cristianos condenados. En esos primeros días, la Iglesia usaba el espionaje como un medio para protegerse y evitar la destrucción. A principios del siglo IV, tras la conversión de Constantino al cristianismo y la declaración de esta religión como oficial en el Imperio Romano, las cosas cambiaron. La Iglesia aseguró su influencia a través del emperador y obtuvo un poder terrenal real. En los siglos siguientes, durante el declive y la caída del Imperio Romano de Occidente, la Iglesia llenó el vacío de poder, asumiendo la gestión de territorios y tratando de controlar a los gobernantes seculares. Mientras tanto, el obispo de Roma buscó formas de afirmar su autoridad dentro de la propia Iglesia, creando el papado, que estableció la supremacía de Roma sobre Constantinopla y del catolicismo romano sobre la ortodoxia oriental. Desde sus inicios, la institución papal utilizó el engaño, los dobles juegos y las maquinaciones como métodos principales para lograr sus ambiciones religiosas y seculares. La creación de un Estado papal independiente y la afirmación de la supremacía del Papa sobre los obispos, los dos pilares centrales del poder papal, fueron el resultado de falsificaciones y políticas de trasfondo. Es que el Estado papal fue creado en 756, cuando el rey de los francos, Pipino el Breve, donó las tierras alrededor de Rávena al Papa Esteban III. El impulso para este generoso regalo fue un impresionante documento de la antigua Roma presentado por el Papa Esteban. Este documento, supuestamente emitido por Constantino en el año 315, declaraba que, en agradecimiento por su curación milagrosa de la lepra,
el emperador otorgaba las tierras alrededor de Roma al Papa Silvestre I y proclamaba la supremacía de Roma sobre otros centros eclesiásticos importantes, como Constantinopla, Alejandría y Jerusalén. Además, afirmaba que Constantino trasladó la capital imperial de Roma a Constantinopla para no socavar la autoridad del Papa con la presencia de otro poder. De esta manera reconocía incondicionalmente que el Papa estaba por encima del emperador. El documento de la donación logró el efecto deseado, y Pipino transfirió Rávena al Papa. El Estado papal sobrevivió durante siglos, y el reconocimiento incondicional de la autoridad papal por parte de Pipino fortaleció la influencia de la institución en los siglos siguientes. Solo 4 décadas después, el Papa León III lideraría la coronación del emperador Carlomagno, proclamándolo emperador del Sacro Imperio Romano. La influencia papal sobre los emperadores del Sacro Imperio Romano se volvió significativa durante siglos. Todo esto se logró gracias a una falsificación, ya que es casi seguro que el documento de la donación de Constantino fue fabricado por orden de Esteban. A principios del siglo XV, el erudito italiano Lorenzo Valla descubrió en el documento discrepancias e inexactitudes flagrantes, incluyendo fechas erróneas, latín incorrecto y un uso inexacto del nombre de Constantinopla, que en ese momento se llamaba Bizancio. Como pueden ver, en el Vaticano se han manejado manipulaciones y falsificaciones con gran habilidad durante muchos siglos. Poco después del reinado de Esteban III, Esteban IV intentó expandir el Estado papal mediante una donación del rey de los lombardos, que en ese momento dominaban gran parte de Italia. Esteban obtuvo el puesto gracias a la ayuda de 2 importantes clérigos, Cristóforo y Sergio, pero su ayuda para ascender al trono papal enfureció al rey lombardo Desiderio. Este le dijo a Esteban que añadiría territorios al Estado papal, solo si se deshacía de ellos. Esteban aceptó de inmediato y envió a ambos hombres a una muerte horrible, justificándose con que habían conspirado contra él. La justicia por su doble juego llegó cuando Desiderio le negó las tierras prometidas. En ese momento, aún se desarrollaba un debate interno en la Iglesia sobre las relaciones de poder entre el obispo de Roma y los demás obispos, muchos de los cuales eran ricos y poderosos. El Papa recurrió nuevamente al arte de la falsificación para imponer sus poderes. Nicolás V estaba en disputa con el arzobispo de Reims, y para respaldar sus pretensiones de supremacía papal, se basó en documentos conocidos como los decretos pseudo-isidorianos. Estos supuestamente databan de los primeros días del siglo I de la Iglesia y establecían que Roma tenía la autoridad para deponer a otros obispos y dictar leyes. Sin embargo, resultó que los decretos eran una falsificación reciente, aunque el Papa insistía en que eran documentos antiguos que respaldaban sus argumentos. Movimientos astutos y sin escrúpulos. Una de las familias papales más escandalosas de la historia fue la de los Borgia. Para expandir su influencia recurrieron a intrigas, tratos sucios, corrupción, sobornos, traiciones y asesinatos. Se ganaron la reputación de envenenadores, asesinos e incestuosos. Sin embargo, al mismo tiempo, fomentaron el renacimiento cultural en Europa y consolidaron el Estado papal como una unidad política y territorial con poder real, asegurando su existencia a largo plazo. El primer Papa Borgia fue Calixto III. Durante su breve reinado, logró volverse extremadamente impopular, pero promovió con éxito a su sobrino, Rodrigo, al puesto de cardenal y a la importante posición de vicecanciller del trono papal. Durante los siguientes 30 años, el cardenal Rodrigo Borgia consolidó su posición en la Iglesia, acumuló una enorme riqueza, llevó una vida disoluta y fue padre de varios hijos ilegítimos, entre ellos César y Lucrecia. En un momento, un papa tuvo que reprenderlo por su comportamiento indecoroso, incluyendo sus famosas orgías. En 1392, tras la muerte del Papa Inocencio VIII, Rodrigo allanó su camino al trono papal con sobornos, asegurándose los votos de 17 cardenales. Una vez asumió oficialmente el cargo como Alejandro VI, se entregó a un nivel de nepotismo, corrupción y autoenriquecimiento sin precedentes en la historia del papado.
De hecho, había introducido la práctica del favoritismo familiar incluso como cardenal. Con maniobras astutas, obligó al Papa Sixto IV a emitir un documento que pasaba por alto el hecho de que sus hijos eran ilegítimos, tras lo cual los dotó con títulos nobiliarios y cargos eclesiásticos. A su hijo Giovanni lo hizo duque de Gandía, y César recibió lucrativos cargos eclesiásticos a los 7 años. Una vez papa, Alejandro aseguró un puesto de cardenal para César, y otros de sus parientes también se convirtieron en cardenales. En resumen, fue un nivel de intrigas que ni siquiera en Bulgaria hemos visto, y esto es una declaración seria. En sus años de apogeo, Alejandro y César desataron, en términos coloquiales, una tormenta. Con muchas intrigas secretas con Francia, Alejandro logró asegurar a César libertad de acción en el centro de Italia. Los Borgia estaban en la cima de su poder, sometieron o destruyeron a la mayoría de sus enemigos locales, se repartieron vastos territorios en el centro de Italia, se aliaron con la poderosa familia d'Este y acumularon una riqueza inconmensurable. Gracias a las incansables intrigas de Alejandro, 2 estados prometieron a César nuevas regiones. Francia le ofreció Sicilia y España, Toscana. César, mientras tanto, planeaba una nueva campaña que establecería a los Borgia como una dinastía poderosa, pero en 1503 llegó la desgracia. Tanto Alejandro como César enfermaron misteriosamente tras una cena en la casa del cardenal Corneto. Muchas fuentes afirman que fueron envenenados, y algunos incluso creen que ellos mismos habían ido a la cena con la intención de envenenar a Corneto, pero él intercambió las copas en secreto. Cualquiera que fuera la razón, el resultado fue que Alejandro murió, y César, debilitado, permaneció enfermo durante mucho tiempo hasta su muerte en 1507. Al final, a pesar de sus despiadadas maquinaciones, corrupción e hipocresía, los Borgia no lograron asegurar la dinastía que soñaban, pero dejaron un legado importante. Los antiguos dominios de César se convirtieron en parte del Estado papal y ayudaron a consolidarlo como una unidad política y territorial, con poder real, que existió durante siglos y jugó un papel importante en conflictos europeos posteriores, como las guerras napoleónicas. Saltemos siglos después de las sangrientas acciones de los Borgia, más cerca de nuestro tiempo, al siglo XX. La imagen no ha cambiado mucho. La historia de Italia siguió siendo turbulenta, llena de cadáveres. 3 de los asesinatos más sensacionales y misteriosos en los que está involucrado el Vaticano ocurrieron después de la Segunda Guerra Mundial. El asesinato del primer ministro Aldo Moro en 1978, la muerte del Papa Juan Pablo I en 1978 y la de Roberto Calvi, un banquero vinculado al Vaticano y al crimen organizado, encontrado ahorcado bajo el puente Blackfriars, en Londres en 1982. Estos 3 cuerpos, y muchos otros, podrían estar relacionados con una enorme conspiración reaccionaria que proyecta una larga sombra sobre los eventos globales posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Según muchas personas, estos eventos fueron orquestados o influenciados por una logia masónica secreta, conocida como Propaganda Due, o P2, junto con funcionarios corruptos del Vaticano, incluidos financieros del Banco Vaticano, e incluso hay pistas que conducen a la CIA. Entre los mencionados están el difunto Papa Juan Pablo II, la institución católica Opus Dei y otras figuras destacadas del establishment político contemporáneo. Ya que mencionamos Propaganda Due, o P2, es importante conocer a la misteriosa figura de Licio Gelli. Durante la Segunda Guerra Mundial, sirvió como oficial de enlace entre los fascistas de Mussolini y los nazis, específicamente la división SS de Hermann Göring. Después de la guerra, entró al servicio de los servicios secretos aliados y se presume que ayudó a organizar los llamados corredores de ratas, programas para rescatar a nazis y fascistas buscados por las autoridades y trasladarlos a diversos lugares en el extranjero, principalmente América del Sur. Entre los nombres conocidos que se cree fueron salvados de esta manera están Klaus Barbie, Adolf Eichmann y Joseph Mengele. Estos canales fueron organizados con la ayuda de los servicios de inteligencia estadounidenses y, según muchas acusaciones, de la Iglesia Católica.
En este sentido, quiero añadir que pronto habrá un episodio sobre la Operación Gladio. Licio Gelli se unió a la masonería italiana en 1963. La desconfianza tradicional hacia los masones estaba consagrada en una ley que obligaba a las logias italianas a presentar un registro de sus miembros a las personas en la cima de la pirámide. Por eso, Gelli se dedicó a crear una logia dentro de una logia, una llamada logia secreta, donde la membresía era confidencial y solo él conocía la lista completa. La membresía estaba restringida al ámbito de la élite del establishment católico italiano y latinoamericano, lo que contradecía completamente los principios de la masonería, que estaba abierta a todos y tenía una jerarquía visible desde el exterior. Esto no importaba. Gelli nombró a su logia como una del siglo XIX, Propaganda, y así nació Propaganda Due, o P2. Entre los miembros de la logia había oficiales de los servicios secretos italianos, destacados representantes del clero del Vaticano y varias figuras sospechosas. Esto ocurrió a pesar de la estricta regla de la Iglesia, que prohibía a los católicos ser masones bajo amenaza de excomunión. Así, P2, la mafia italiana y la Iglesia formaron una alianza impía que dio frutos en forma de abusos financieros a gran escala. Precisamente en torno a estas actividades oscuras ocurrieron los asesinatos que mencioné antes. El Papa Juan Pablo I, sin embargo, comenzó a sospechar hacia dónde iban las cosas. Los tradicionalistas que manejaban los hilos náchale a preocuparse por una posible investigación del Papa. Hay una teoría según la cual Juan Pablo I se dio cuenta de la corrupción en el corazón del Vaticano, analizó una maraña de documentos e identificó a los principales culpables. Descubrió que varias figuras destacadas del Vaticano eran miembros de P2 y debían ser destituidas de sus cargos responsables. Para comenzar la limpieza de Roma, muchas fuentes indican que la noche de su asesinato, el Papa se dirigía a su dormitorio con un montón de documentos cruciales relacionados con el Banco Vaticano y sus fraudes financieros. La mañana del 29 de septiembre de 1978, el cuerpo del Papa Juan Pablo I fue encontrado en su cama por el secretario papal, John Magee, y según la versión oficial, murió de un ataque al corazón. Este escándalo es bastante interesante porque muchas personas que critican la versión de que Juan Pablo I fue asesinado argumentan que su sucesor, Juan Pablo II, debió haber estado al tanto del escándalo y las estafas, y a pesar de eso, no hizo nada. Juan Pablo II estaba estrechamente vinculado a los elementos reaccionarios de derecha en la Iglesia, y esta alianza comenzó incluso antes de que se convirtiera en Papa. Esto lleva a una teoría conspirativa. Algunos se preguntan seriamente si Juan Pablo II sabía, aprobaba o encubrió el asesinato de su predecesor, y se dice que la misteriosa institución eclesiástica Opus Dei reclutó al futuro Papa. Hablaremos de Opus Dei en otra ocasión, ya que el tema es enorme. Ahora quiero centrar su atención en Juan Pablo II y el tercer secreto de Fátima. El 13 de mayo de 1081, el Papa se salvó de la muerte por poco. Mientras saludaba a las multitudes en la Plaza de San Pedro en Roma, su mirada se detuvo en una imagen de la Virgen María en manos de una niña. En el momento en que se inclinó para abrazar a la niña, Mehmet Ali Akka disparó 2 balas hacia su cabeza. No lo alcanzaron, pero una tercera bala impactó en su estómago. Sin embargo, el Papa sobrevivió. La investigación del gobierno italiano, junto con las pruebas proporcionadas por el antiguo bloque soviético y el exdirector de la CIA, William Casey, reveló que Akka fue reclutado por los servicios secretos búlgaros, que actuaban en una conspiración secreta con una organización terrorista turca, los Lobos Grises, dirigida por el KGB. Se presume que muchas figuras influyentes, horrorizadas por el plan anticomunista del nuevo Papa, decidieron que debía morir. Por supuesto, estoy relatando todo esto de manera breve y superficial, ya que se trata de una maraña de eventos sobre los que se han escrito miles de páginas. La conexión búlgara, junto con todos los involucrados en el caso, fue encubierta. El magistrado investigador Ferdinando Imposimato afirmó que sus superiores lo convencieron de dejar el asunto.
Esto probablemente ocurrió porque las fuerzas occidentales no querían socavar el acercamiento con los soviéticos en la era de Gorbachov, pero el Papa probablemente sabía la verdad. Los motivos del atentado pueden explicarse, al menos, por sus estrechas relaciones con el ardiente anticomunista, el presidente Ronald Reagan, y su director de la CIA, William Casey, un devoto católico. Los estadounidenses regularmente compartían documentos secretos y datos de espionaje satelital con Juan Pablo II, y él les retribuía con información de inteligencia recopilada por sacerdotes en los países del bloque del Este. Pueden imaginar qué tipo de juegos de espionaje estaban en juego, pero así eran los tiempos. Volviendo al tercer secreto de Fátima, el incidente en el que el Papa escapó por poco de la muerte lo llevó a una experiencia mística, similar a las revelaciones de Fátima de 1917. En ese entonces, la Virgen María se apareció a 3 niños cerca de la ciudad portuguesa de Fátima y les reveló 3 secretos. 2 de ellos se hicieron públicos posteriormente, pero el tercero, que se dice es el más dramático, no fue revelado. La legendaria Tercera Secreto fue escrita por la hermana Lucía Santos, la última testigo viva del milagro, y guardada en los archivos secretos del Vaticano, la legendaria biblioteca prohibida donde el Vaticano almacena millones de libros y documentos considerados demasiado explosivos para ser revelados. Se sospecha que incluyen versiones alternativas de las Sagradas Escrituras que desafían la doctrina católica, documentos sobre los crímenes del Vaticano a lo largo de los siglos y pruebas incriminatorias de escándalos contemporáneos en la Iglesia. Volviendo al Papa, se cree que después de experimentar la visión, leyó el tercer secreto. En ese momento, hubo muchas especulaciones, incluso que podría contener revelaciones o profecías que sacudirían al mundo. Sin embargo, cuando se reveló, no cumplió con esas expectativas. En general, el tercer secreto describe una visión en la que un papa, rodeado de otros clérigos, es disparado por soldados del mal. Juan Pablo II, junto con la propia hermana Lucía, interpretó el mensaje como una referencia a su propia lucha contra el comunismo. El encuentro con la bala soviética seguramente reforzó esta interpretación. Organizó un gran evento eclesiástico en el lugar sagrado de Fátima para agradecer a la Virgen María y consagrar la tierra. La impresión general fue que los eventos recientes dieron al Papa un aura casi mesiánica, y su cruzada contra el comunismo ahora parecía una verdadera obra divina. En esta luz, tenemos razones para preguntarnos si, debido a su celo por derrotar al comunismo, el Papa Juan Pablo II estaba dispuesto a hacer la vista gorda ante los aspectos más escandalosos de organizaciones de derecha como P2 o Opus Dei, a cambio de la ayuda que recibió de ellas. Nunca sabremos la respuesta a esta pregunta. Tanto el Vaticano como Opus Dei afirman que las conspiraciones que los relacionan son simplemente absurdas, y que hay teorías alternativas convincentes sobre las muertes de las figuras que discutimos anteriormente. Incluso si la verdad está en algún punto intermedio, las conclusiones que podemos sacar de esto son preocupantes. Es difícil ignorar la evidencia de que poderosos grupos políticos y parapolíticos han influido y continúan influyendo en las finanzas y la política internacionales al más alto nivel. Todo lo que hemos discutido hasta ahora cubre solo las llamadas intrigas materiales, los juegos sucios y los secretos por poder, influencia y riqueza. El tema del simbolismo oculto y los movimientos entre capas en estas instituciones es una historia para otro momento. Gracias por su atención. Espero que el episodio de hoy les haya resultado interesante. Para más contenido como este, pueden suscribirse a La Realidad Oculta. Gracias de nuevo y hasta la próxima.